Regulación génica en eucariotas. La regulación génica es el proceso que controla qué genes en el ADN de una célula se expresan. En los humanos, como en eucariotas, la expresión de los genes involucra muchos pasos y su regulación puede ocurrir en cualquiera de ellos. Sin embargo, el más común es en el nivel de transcripción. Existen diferentes mecanismos de regulación génica en eucariotas, como ser el control transcripcional, el control post-transcripcional y el control traduccional. La regulación transcripcional se da con dos elementos reguladores, como ser los genes función cis y los genes función trans. La enzima de interés será la enzima ARN polimerasa 2, la cual es la precursora de los ARN mensajeros y los sintetiza para que estos puedan expresarse. Sobre los factores de transcripción hay factores activadores, represores y basales. También hay sitios intensificadores, silenciadores y el promotor. Si al momento de comenzar la transcripción en el sitio silenciador hay un factor represor, este no permitirá la transcripción de dicho gen, pero si está un factor activador será lo contrario, ya que este va a intensificar la transcripción. Control transcripcional. Es muy importante regular el inicio de la transcripción, que es básicamente la regulación de la expresión se basa en unas secuencias y se puede dar en una sola o en múltiples. En secuencias que se regulan gracias a la fijación de proteínas, los factores de transcripción tienen la facilidad para fijarse a la doble hélice del ADN y reconocer regiones específicas como por ejemplo el promotor, que es capaz de interactuar con la forma del ADN especialmente con los surcos menores. La mayoría de los genes cuenta con regiones corriente arriba denominadas promotores como por ejemplo la caja Tata, pero no todos los genes cuentan con promotores. En lugar de caja Tata se denominan las islas CpG, los cuales los genes que no poseen caja Tata no requieren de una regulación muy precisa. Por lo general son genes que se transcriben de forma continua y se denominan constitutivos. Los que no se denominan constitutivos son aquellos genes inducibles que no se expresan de forma continua y dependen de un factor para generar dicha expresión. Esos factores de transcripción pueden interactuar con el ADN, específicamente el promotor, debido a que cuentan con estructuras secundarias específicas que le permiten interactuar con el surco del ADN, como ser hélice asa hélice, cremallera de leucina, hélice vuelta hélice y dedos de zinc. El control de la actividad proteica. Encontramos 5 pasos. El número 1 es sintetizar factores de transcripción únicamente en el momento en el que se requiere hacer el proceso de transcripción. Una vez sintetizados los factores de transcripción son destruidos. La unión a un ligando. Puede que un factor de transcripción esté unido a un promotor, pero no necesariamente se dé la expresión génica, así que depende de un ligando para que este factor de transcripción se active. De esta forma se puede generar la activación de los genes o la inhibición o bloqueo de expresión en estos genes. La activación e inhibición por fosforilación. Es posible que múltiples factores de transcripción se encuentren en el núcleo de forma inactiva, y cuando una señal extracelular es capaz de alcanzar el núcleo, posiblemente se pueda generar la activación de la quinasa, y las quinasas son capaces de fosforilar factores de transcripción y de esta forma permitir la expresión de algunos genes. Formación de complejos. Es posible que algunos factores de transcripción no sean capaces solo de efectuar dicha acción, así que requieren presencia de múltiples factores de transcripción. Generan complejos como por ejemplo los heterodímeros para que se dé la expresión de los genes. Liberación de factores de transcripción. Puede ser que algunos factores estén unidos con algún inhibidor formando complejos, así que si se logra degradar el inhibidor, el factor de transcripción queda libre. De esta forma, al estar libre, puede migrar al promotor e inhibir la expresión de dicho gen. La expresión de los genes no solo depende de las regiones promotoras. Cuando se estimulan los genes de transcripción, la ARN polimerasa es capaz de inducir la transcripción de un gen. Las regiones potenciadoras o enhances ubicadas corriente arriba o abajo a 100 pares de bases, al unirse con la región promotora se denomina región reguladora. Los potenciadores interactúan con los factores de transcripción y ejercen su acción sobre la ARN polimerasa, y de esta forma hacen que en lugar de generar un transcrito, generen múltiples transcritos. Por eso se denominan regiones potenciadoras. En cuanto a la regulación del procesamiento, recordemos que procesar el ARN mensajero consiste en eliminar los intrones y empalmar los exones. Todo esto depende de una maquinaria del splicing.
Si logramos promover el splicing, estaríamos favoreciendo la expresión, y si logramos interrumpir el splicing, estaríamos de alguna forma bloqueando la expresión de dicho gen. Esto ha sido todo, muchas gracias.